Hubo un tiempo en que las motos no pedían permiso, arrasaban, y entre ellas brilló una bestia indomable, la Suzuki Bandit 1200, un motor nacido de Superbike, un chasis simple pero efectivo, y un carácter tan salvaje que se ganó el respeto de toda una generación. No era solo una moto, era una declaración de guerra sobre dos ruedas. Hoy vamos a recordar cómo la Bandit pasó de ser una rebelde callejera a convertirse en una de las leyendas más queridas y temidas del motociclismo. A principios de los 90, Suzuki estaba jugando una partida de ajedrez con las motos. Tenían a la GSX-R dominando el terreno de las Superbikes, máquinas hechas para ir al límite en circuito, con carenados afilados y motores que gritaban hasta las nubes. Pero claro, no todo el mundo quería, ni podía, andar por la calle con una moto diseñada para correr las 24 horas de Le Mans. El motero promedio necesitaba otra cosa. Algo más práctico, más cómodo para el día a día, pero que aún así pudiera romperle la sonrisa a cualquiera en la primera acelerada. La receta de Suzuki fue tan simple como brillante: tomar motores de Superbike, rebajarlos un poquito para que fueran más dóciles, meterlos en chasis más simples y venderlos a precios accesibles. Así nació la familia Bandit, que apareció primero con las versiones más chicas, 250, 400 y 600, apuntadas al motero joven que buscaba estilo sin hipotecar la casa. Pero Suzuki sabía que el plato fuerte estaba por llegar. En 1996 dijeron: ¿y si agarramos el bloque casi intacto de la GSX-R 1100, le damos más par a medio régimen, lo metemos en una naked sin carenados y lo vendemos barato? Y así, señoras y señores, nació la Suzuki Bandit 1200, el monstruo callejero por excelencia. Con su motor de 1157 centímetros cúbicos derivado de la GSX-R 1100, carburadores de 36 milímetros, unos 98 caballos al principio, que luego fueron subiendo, y un par motor que tiraba desde abajo como una locomotora, la Bandit fue directamente un golpe sobre la mesa. No necesitabas girar el puño hasta el infinito. Desde las 3000 RPM ya estaba empujando como si te hubiera atropellado un tren de carga. El chasis era robusto, las suspensiones cumplían y la posición de manejo era cómoda. Servía tanto para viajar como para quemar rueda en la puerta de un bar. Lo mejor de todo era su relación calidad-precio. Mientras las rivales como la Honda CB1000 o la Yamaha XJR se vendían como motos premium, la Bandit costaba mucho menos y entregaba sensaciones mucho más salvajes. Era como comprar un muscle car de segunda mano, barato, bruto y con más potencia de la que probablemente necesitabas. La Suzuki 1200 Bandit montaba un motor que no era cualquier cosa. Era un bloque proveniente directamente de la GSX-R 1100 de los 80 y 90, pero modificado. ¿Qué hicieron los ingenieros? Lo abrieron de cilindrada hasta los 1157 centímetros cúbicos, le dieron un poco más de suavidad interna y en lugar de afilarlo para buscar el grito histérico de las 11.000 RPM, lo retocaron para que su fuerza estuviera disponible en la zona útil, en el medio del cuentavueltas. Dicho de otra manera, no era un motor para presumir en circuito, era un motor pensado para que en la calle te sobrara empuje en cada adelantamiento. El resultado era un monstruo de par motor. Podías soltar el embrague en segunda, apenas girar el acelerador, y la Bandit ya estaba queriendo levantar rueda. Y lo más interesante, lo hacía de manera predecible, lineal y con nobleza, no como una bestia indomable. Esto se lograba gracias a su puesta a punto. Carburadores Mikuni de 36 milímetros en las primeras versiones, transmisión sencilla pero robusta, y un chasis tubular de acero que aguantaba toda la paliza sin pestañear. Claro, no era el chasis más ligero del mundo, pero cumplía sobrado para el uso real. ¿Por qué funcionó esta fórmula? Porque en el 90% de las situaciones reales, lo que importa no son los caballos en la punta del cuentavueltas, sino el par en la parte media. Cuando querés adelantar un coche, salir de un semáforo con estilo o hacer un viaje sin que el motor vaya gritando todo el tiempo, el par es tu mejor amigo. Y la Bandit te daba toneladas de eso.
siempre disponible, siempre honesto. Era la moto que te hacía sentir un superhéroe sin necesidad de ir al límite. Además, al no estar obsesionada con la máxima sofisticación técnica, Suzuki logró mantener el precio bajo y la fiabilidad altísima. Menos complicaciones, menos mantenimiento caro y una entrega de potencia que se sentía como un músculo bruto pero entrenado. Es como agarrar el corazón de un luchador de artes marciales y meterlo en el cuerpo de un oficinista. Afuera parece tranquilo, pero cuando se calienta, te parte la mesa en dos. La Bandit era eso, un motor de carreras que no se quejaba de llevarte al trabajo todos los días. Montarte en una Bandit 1200 es como subirse a un tractor musculoso con modales de moto. Lo primero que notas es esa patada brutal en la zona media del cuentavueltas. No necesitas revolucionar el motor como en una 600 deportiva, porque con solo girar un poco el acelerador, ya tienes una ola de par que te empuja como si alguien te hubiese dado una patada en la espalda. La entrega es progresiva, noble, sin sustos, y eso la convierte en una compañera confiable. Te da potencia cuando la pides, pero nunca de forma histérica. La postura también juega un papel clave. Semi-upright, con manillar ancho, asiento generoso y estriberas en posición relajada, lo que significa que podés usarla en ciudad sin sufrir muñecas, rodillas ni espalda. En ciudad se siente como un tanque cómodo, con mucho control, mientras que en ruta transmite aplomo y estabilidad, como si fuera una moto más grande todavía. Y en puertos de montaña, cuando te animas a llevarla más arriba de vueltas, sorprende. No es una super sport, pero sí se defiende, ofreciendo diversión y cierta agilidad gracias a su par motor inmediato. El peso era notable, sobre todo en maniobras en parado o a baja velocidad. Más de 230 kilos en orden de marcha. Algunas versiones venían con caja de cambios de 5 marchas, que en viajes largos podía sentirse algo corta comparada con rivales de 6 marchas. Los frenos, correctos para el uso normal, podían quedarse algo justos si la moto estaba cargada o llevaba escapes y kits de potencia. Y las vibraciones eran parte del paquete. El bloque Sachs refrigerado por aire-aceite tenía carácter, pero también transmitía cosquilleos a los espejos y manillar, sobre todo en los modelos más antiguos. Suzuki buscó un equilibrio deliberado. No era una moto diseñada para romper récords de vuelta en circuito, sino para ser una moto solvente, robusta y con músculo en cualquier situación real. Y ese equilibrio fue lo que la hizo tan popular, porque entregaba una experiencia honesta, directa y contundente. La Suzuki Bandit 1200 no fue la más ligera, ni la más sofisticada, ni la más bonita, pero fue auténtica. Fue la moto que tomó el corazón de una superbike y lo puso al alcance de cualquiera con ganas de sentir potencia bruta sin rodeos. Durante años fue la compañera de batallas de miles de moteros. Algunos la usaron para ir a trabajar todos los días, otros para viajar cargados hasta arriba, y muchos simplemente para salir un domingo y recordar que la vida se disfruta más con el motor empujando fuerte bajo tus piernas. Hoy, más de 25 años después, la Bandit 1200 ya no se fabrica, pero sigue rodando en manos de quienes saben lo que tienen: un pedazo de historia, un monstruo callejero disfrazado de moto económica. Porque la Bandit nunca buscó ser perfecta, buscó ser real. Y en un mundo lleno de motos cada vez más tecnológicas, más electrónicas y más impersonales, esa honestidad brutal es lo que la mantiene viva en la memoria colectiva. En definitiva, la Bandit 1200 no solo fue una moto, fue un recordatorio de que la simple fórmula de motor gordo más precio justo igual a diversión garantizada todavía puede crear leyendas. Y esa, amigos, es la magia de una verdadera Street Fighter de los 90. Y si quieres conocer a su hermana menor, la Bandit 400, haz clic en este video.